Aleluya, gloria a Dios. En medio de fallas técnicas, Dios todavía es soberano sobre todo. Amén, gloria al Señor. Bienvenidos todos, hermanos, en el nombre del Señor. Esta mañana vamos a orar y vamos a iniciar nuestra última parte de este tema que hemos estado llevando adelante por las últimas 4 semanas, hablando acerca de la sabiduría de Dios. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, porque al acercarnos, a arrimarnos, Señor, a tu trono, a tus pies para oír de ti, Señor, pedimos que nuestros oídos sean abiertos, nuestro corazón sea ensanchado para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Tu palabra es vida, tu palabra es, Señor, aquello que nos redarguye, que nos corrige, que nos reprende inclusivamente, pero también, Señor, que nos establece en nuestra fe. Permite, Señor, que esta mañana podamos recibir de ti. Venimos con un corazón humilde delante de ti, sabiendo, Señor, que tú exaltas al humilde, Señor. Y en el nombre de Jesús pedimos gracia para oír lo que tú tienes, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, gloria al Señor. Hemos estado hablando acerca, como dije, de la sabiduría de Dios, y esta es la segunda semana que hablamos acerca de cómo respondemos al Dios sabio. Cómo debemos de responder sabiendo que Dios tiene toda sabiduría y que es lo que Él quiere de nosotros. Es una herencia para el pueblo de Dios, creo yo, el poder vivir, no como los gentiles viven, no como los paganos viven. Dice 1 Tesalonicenses 4:5 que no conocen a Dios, aquellos que no tienen el conocimiento de Dios. Y Pablo dijo en Efesios 4:17 al 19 que andan en la vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así que nosotros tenemos una herencia diferente a esta, ¿verdad? Y no debemos caminar, Pablo dijo, como los gentiles que no conocen a Dios. Así que la voluntad de Dios para ti y para mí es que nosotros vivamos en la sabiduría de Dios. Puede decir amén. Que vivamos sabiamente en cada área de nuestra vida, y por lo tanto Pablo otra vez nos instruye en el capítulo 5 de Efesios, empezando en el versículo 15. Mirad pues con diligencia, dijo Pablo, cómo andéis o cómo vives, cómo caminas. Dice, no como necios, sino como sabios. Así que la instrucción es que no seamos como aquellos paganos que no conocen a Dios. Y si conocemos a Dios, que no seamos como aquellos que andan neciamente. Que seamos necios, dice, sino como sabios. ¿Qué hace una persona sabia? Bueno, aprovecha, dice, bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, no seamos, ¿verdad?, necios, no seamos insensatos, sino entendidos, dijo Pablo, de cuál sea la voluntad del Señor. Y luego dice, no embriaguéis con vino, en cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo, dijo en el verso 18. Así que vemos que para poder caminar esta vida que Dios nos llama a vivir, la vida en sabiduría, tenemos que vivir una vida llena del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros cuando nacimos de nuevo, quiere tomar el control de nuestra vida. Y todos sabemos que a veces fallamos en eso porque somos muy carnales en muchas maneras. Pero el Señor vino para transformar nuestra carnalidad en una santidad de vida, amén. Que una vida vivida sabia, no neciamente, porque el necio siempre pierde, dije la semana pasada. Pero si nosotros reconocemos que tenemos algo de Dios que el mundo no tiene, que nos puede empoderar para vivir una vida sabia, si sabemos que ese es el Espíritu Santo, vamos a confiar en el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, vino con un propósito, porque no sabemos cómo hacer muchas cosas que Dios requiere de nosotros. ¿Sabe que una de las razones por la cual Dios nos dio su Espíritu es porque no sabemos ni cómo orar? A veces nosotros nos jactamos en que ya hemos crecido en el Señor y tenemos cierto conocimiento, ya sabemos y todo. Pero la Biblia dice que el que cree que sabe todavía no sabe cómo debe saber. ¿Están aquí o ya se fueron? Amén. Entonces Dios nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder
Y yo siempre he dicho que la escritura más importante en el libro de Efesios es Efesios 5:18, donde Pablo dice, no embriaguéis con vino, en cual hay disolución, pero sed llenos del Espíritu. Y esa frase, sed llenos del Espíritu, es una frase en el lenguaje que fue escrito, en el lenguaje griego, es una frase que indica algo que continúa. Los teólogos nos dicen que debe ser traducida y no se traduce de esa manera porque en el español ni el inglés hablamos de esa manera. Sed continuamente llenos del Espíritu. Es lo que realmente Pablo está diciendo. Sed llenos continuamente del Espíritu Santo. Es una acción que continúa, que no, ¿verdad? Es una vez y luego ya se termina. Y por eso vemos en la Biblia, especialmente el libro de los Hechos, que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en varias ocasiones. Ellos respondieron a lo que Dios quería y vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y los llenó otra vez. Esa llenura del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo, eso es lo que está diciendo, lo que quiere decir. Porque cuando yo le digo a usted que una persona está llena, ¿verdad?, de ira, ¿qué es lo que usted ve? Una persona controlada por la ira, ¿verdad? O esa persona está llena de odio. Usted sabe que es una persona, ¿verdad?, que hace y actúa en una manera, ¿verdad?, de odio. Bueno, cuando decimos esa persona está llena de amor, ¿qué decimos? Que todo lo que hace es impulsado por el amor y se puede ver. Cuando decimos esa persona está llena del Espíritu, quiere decir una persona que está impulsada o controlada por el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios, no su propio espíritu, no su propia carnalidad. Entonces, esa escritura explica por qué Dios nos dio esas instrucciones, ¿verdad? De no caminar como necios, de vivir una vida sabia, porque nos dio el poder para poder lograrlo. Y no es una sabiduría humana, es una sabiduría que viene por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Hicimos la pregunta hace unas semanas, ¿cómo respondemos a la sabiduría del Dios sabio? Bueno, Dios nos ha dado una lámpara. Encontramos, y como una manera de repaso solamente, hablamos acerca de que Dios nos ha dado algo para iluminar nuestro camino, una lámpara. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es que a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces Dios nos dio su palabra para iluminar nuestro caminar. Como dijo Pablo, ¿verdad? No andéis como necios, sino como sabios. Y se toma la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, para iluminarnos en la sabiduría que Dios requiere que nosotros caminemos en ella. Así que la palabra de Dios nos declara. La palabra de Dios nos señala, si podemos decir así, el comienzo de la sabiduría. Hablamos de esto, ¿verdad?, hace unas semanas, que el comienzo de la sabiduría, el primer punto que le dije es que reverencia a Dios. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio, diga el principio. Es aquí donde iniciamos. El temor del Señor es realmente nosotros reconocer personalmente quién es Dios. Y vivir y actuar de tal manera que creemos en el Dios que la Biblia nos revela. Porque alguien puede decir yo creo en Dios, pero no vivir una vida que teme realmente a ese Dios que dice que cree. Entonces cuando nosotros hablamos del temor del Señor, estamos diciendo que reconocemos personalmente que Dios es mi Creador, Dios es mi Señor, Dios es mi sustentador, Dios es mi Salvador, Dios es mi todo en todo. Dios es un Dios asombroso. Cantamos esta mañana acerca, ¿verdad?, de un Dios que se sienta sobre su trono en poder y en sabiduría. Él es temible, dice la Biblia, en majestad y en santidad y en poder. Así que sin el temor de Jehová no puede haber realmente una sabiduría, ¿verdad?, divina y genuina. Así que debido a que Dios existe, solo los necios viven como si Dios no existiera. Solo los necios, porque Dios existe, solo una persona necia vive como si Dios no existiera. ¿Por qué? Porque si Dios existe, y si Dios es nuestro creador, y si Dios nos va a llamar a cuenta, es una necedad vivir como si no lo iba a hacer.
Como si no nos hubiéramos o tuviéramos que venir delante de Él cuando Él nos llame a cuenta. Así que solamente el necio vive de tal manera como si Dios no existiera. Nosotros tenemos que reconocerlo como Él es. Dije también que no solamente empezamos, ¿verdad? El principio a la sabiduría es el temor del Señor, sino que ahora tenemos que crecer. Que la sabiduría y la vida sabia crece al recibir nosotros y actuar sobre la palabra de Dios. En el Salmo 119, si tiene su Biblia, vaya conmigo ahí al Salmo 119 y verso 97. Y como digo, esto es como una manera de repaso para ustedes, aquellos que no pudieron estar. David dice en el Salmo 119, el verso 97, oh, cuánto amo yo tu ley. David está hablando aquí acerca de un amor que él tiene por la palabra, por la ley de Dios, por aquello que Dios, ¿verdad?, manda. Y es un amor por ella. Dije que todos tenemos que crecer a ese lugar, a ese nivel. No todos amamos la palabra de Dios. La leemos, recibimos. Dije, el primer paso es recibir conocimiento de la palabra. Alguien primeramente empieza a abrir la Biblia y recibe conocimiento, se le empieza a abrir el entendimiento. Pero después de ese conocimiento que uno, ¿verdad?, recibe de la palabra de Dios, tiene que internalizarse en el corazón. Tiene que venir a hacer lo que Dios dice, los mandamientos de Dios, hacer una convicción por la cual yo vivo. ¿Verdad? Tengo convicción de lo que Dios dice y lo creo. Y después de ese nivel de convicción viene un amor por la palabra de Dios. O sea que es un progreso. Y aquí David nos dice, yo amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo sabemos que una persona ama la palabra de Dios? Su día se envuelve en lo que Dios dice. Su vida se envuelve en los pensamientos de Dios. Y lo que Él requiere y lo que Él busca de mi vida. No es nada más algo que hago el domingo. No es nada más algo que hago cuando voy al estudio bíblico o a la oración. Sino que es algo que David dice, yo medito en ella, dice, todo el día. O sea, es algo que continuamente está en mi mente. Me has hecho, dice, verso 98, más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Dice, más que sabio. Si la palabra de Dios, cuando uno empieza a recibirla, a actuar en ella, a amarla, como David dice, yo, dice, tengo más sabiduría que mis enemigos. ¿Por qué? Porque medito tu palabra. No porque soy algo mejor que otros, sino porque la sabiduría de Dios empieza a entrar a mi ser, a mi corazón, viene a ser una convicción y luego empiezo a vivirla y a amarla. Y David dice, entonces trae estos beneficios a mi vida. Él medita de la ley de Dios, de la palabra de Dios, dice, todo el día. ¿Cuánta atención le pones tú a la palabra de Dios en tu vida? Ponte a pensar, ¿cuánto tiempo le dedico yo a la lectura de la palabra si estoy empezando, al estudio de la palabra, al memorizarme la palabra, que la palabra sea en mi corazón, convicción en mi vida y al final a tener un amor por ella? La sabiduría que tú tienes y que yo tengo existe en proporción directa del tiempo que yo invierto y le doy a esa palabra. Si no le doy tiempo a la palabra de Dios, tendré quizá sabiduría que viene solamente humanamente por experiencia, pero la sabiduría divina no la puedo captar, no puedo echar mano de ella realmente. ¿Por qué? Porque no presto atención a la palabra de Dios. ¿Sabe que Dios le dijo a su pueblo casi en el inicio? Si leemos allá en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? En la ley, Dios le dijo, si escucharas mi voz, si pusieras atención para hacer lo que yo te digo, todas estas cosas, dijo, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. ¿Se acuerda de eso? Pero les estaba animando, más bien les estaba ordenando que pusieran y prestaran atención. ¿Sabe que lo que usted le presta atención le marca el camino? ¿Ve? Si usted va a las tiendas, ¿verdad?, a comprar, y usted va pasando y ahí en el, ¿cómo se dice?
la- la- ¿cómo se, el aparador se dice? El aparador, ¿verdad? Va usted pasando por ahí y de repente va caminando y algo le llama la atención ahí. ¿Qué hace? Ay, mira qué bonito saco. Ay, mira qué bonito bolsillo. Ay, mira esas bolsas, las mujeres especialmente. Ay, mira los zapatos. ¿Ve? ¿Qué pasó? Su vista, ¿verdad? Se le fue a otro lado y cuando usted ve su vista, va a seguirlo. Y por eso les dijo el Señor a su pueblo, presten atención, ¿verdad? ¿Dónde ponen su mirada? Y entonces Dios nos está llamando a que pongamos nuestra mirada en Él. Espiritualmente hablando, que eso es lo que nos lleva y nos dirige el camino. Cuando el diablo nos hace acá por acá ruido y volteamos y nos da, ¡ay, qué bonito está eso! ¿Ve? Y nos vamos de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestra atención ha sido arrestada, ¿verdad? Por otra cosa. Así que usted puede dejar que su atención sea arrestada por otras cosas o usted puede decidir dónde va a poner su atención. Y por eso el Señor le dice, presta atención. Si escucharas mi voz, si oyeres mi voz, si guardares mis mandamientos, todas estas bendiciones te vendrán. ¿Y cuántos nosotros queremos ser bendecidos por el Señor? Amén. Así que hay mucho en juego, hermanos, dije yo, para no prestar atención al manual de instrucción que es la palabra de Dios. En Hebreos 3, 7 y 8, el escritor dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si escuchares su voz, ¿qué es la respuesta? No endurezcas tu corazón. Entonces la vida sabia comienza con el temor de Dios, dijimos, y crece al recibir la palabra de Dios. Por eso el apóstol Santiago también nos exhorta en Santiago 1:21, recibid con mansedumbre, dijo, la palabra implantada. Ayer, la semana pasada les di una sugerencia. Les dije, vea usted lo que ama mejor. Piense en lo que ama, en lo que disfruta más que cualquier otra cosa. Y haga la decisión de que antes de que usted vaya a disfrutar de aquello que le gusta, átelo a la palabra de Dios. Y digo, si me gusta a mí, ¿verdad? Ver los equipos de fútbol, especialmente ahorita, ¿verdad? Que ya está en el World Series y todo es para empezar. Me gusta ver, ya me preparo para hacerlo, Señor, pero antes de hacer lo que me gusta a mí, en este momento, yo voy a tomar tiempo para leer la palabra de Dios. Y si no la hago, no, yo me voy a limitar de esto, ¿verdad? Porque nos gusta, porque amamos aquello, vamos a hacer lo que sea necesario para hacerlo. Usted sabe que es verdad. No se va a perder el juego. No, pero mira que vamos a hacerlo temprano porque yo tengo que regresar para el juego. O mira que vamos a ir a ver esta película que estamos esperando por tiempo. Pues yo no sé tú, pero tenemos que hacerlo antes de que empiece porque queremos hacerlo eso. Entonces, si usted ata su tiempo en la palabra, y dice, pastor, pero eso quiere decir que le estamos dando importancia más a otras cosas. Sí, porque a veces ahí nos encontramos. A veces hay muchas cosas que tienen más importancia para usted que la palabra de Dios. Pero antes de que usted pueda amar la palabra de Dios, primero va a tener que escudriñarla. Primero va a tener que leerla. Primero va a tener que recibir información para que luego venga a ser convicción y luego amarla. Y como le dije yo, si yo amo esto, la palabra de Dios sí la necesito y reconozco, pero amo esto. Antes de hacer esto, me voy a disciplinar a leer la palabra, aunque sea un capítulo 2 o lo que sea. Y como le dije, después va a migrar, si podemos decir, el amor que usted tiene aquí va a menguar y menguar, porque otra cosa va a captivar su deseo y su amor. ¿Qué debe ser? La palabra de Dios. Y yo le dije mi testimonio cuando yo empecé allá en tiempo, hace unos años pasados, no les voy a decir cuántos, pero me acuerdo que a mí no me gustaba leer. Nada, no me gustaba. En la escuela yo lo mínimo que tenía para pasar el grado lo hacía. Y quizás hay alguien aquí y puede identificarse con ello. No me gustaba. Y me acuerdo que cuando el Señor me salvó y sentí yo el llamado de Dios, me había llamado para el ministerio. Yo le dije al Señor, Señor, pero este libro está bien grueso. Si yo he leído un libro tan grueso así en todos los años que estuve en la escuela, fue mucho. Le dije, Señor, pero si tú me has llamado a ello, yo sé que tú me vas a empoderar a hacerlo. Y yo le dije, Señor, hazme dispuesto a estar dispuesto. Hazme dispuesto a ser dispuesto. Y sabe que Dios lo hizo. Dios cambió mi corazón completamente.
Y me acuerdo que cuando hice esa oración, estaba yo en el ejército en ese tiempo, fui, ¿verdad?, a mi cuarto, abrí el Nuevo Testamento y leí todo el Nuevo Testamento. A las 2 de la mañana, 3 de la mañana me acosté para levantarme a las 5, me acuerdo. Pero ese día fue algo tremendo para mí porque me di cuenta, Dios contestó esa oración. Y yo ni sabía que la Biblia dice eso. El apóstol Pablo dijo, Él es el que obra en ti el querer y el hacer de su buena voluntad. Entonces yo siempre le dije, Señor, dame el deseo, y Dios me lo dio. Así que cuando nosotros, ¿verdad?, atamos a aquello que amamos, quizá no sea la palabra del momento, pero con el tiempo va a migrar ese amor para la palabra de Dios y para el Señor. Y se va a dar usted cuenta que la sabiduría de Dios vale la pena gastar el tiempo en ella. Puede decir amén. Así que, número 3, que quiero hablar esta mañana acerca de cómo respondemos a la sabiduría de Dios. Vivir una vida sabia requiere que pidamos sabiduría específica. Vamos a Santiago capítulo 1. Le dije la semana pasada que leyera el libro de Santiago. Y no le voy a preguntar a ustedes cuántos lo leyeron, pero ojalá lo haya leído. El Santiago capítulo 1. Varias personas me dijeron durante la semana, pastor, he estado leyendo el capítulo 1 y fue tan bueno que lo leí varias veces que seguí leyendo los otros capítulos también. Gloria al Señor. Pero el capítulo 1 de Santiago nos habla un poquito acerca de las pruebas, pero también de la sabiduría que a veces carecemos. Porque una cosa es estar expuestos a la sabiduría de Dios, leyendo la Escritura, escuchando la palabra como la hacemos hoy, pero es otra cosa enteramente aplicar la sabiduría de Dios en la vida real. Puede decir amén. Santiago es muy práctico. En Santiago 1, verso 5, dice el apóstol Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría. ¿Y quién será eso? Todos, porque a todos nos falta sabiduría en algún tiempo o otro en nuestra vida, ¿sí o no? Todos venimos a tiempos donde tenemos que hacer decisiones y a veces no sabemos qué hacer. Si esto, optamos por lo otro, esto, lo otro. Todos tenemos falta de sabiduría. Siempre en la vida vendrán situaciones, y aquí Santiago habla de las pruebas que vienen, que a veces nos encontramos, no sabemos que esto nos está pasando, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos exponen a la falta de sabiduría. Pero aquí Santiago nos llama a hacer algo. ¿Qué es? En el verso 5 nos dice, si eres falto de sabiduría, tienes falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios. A ver, diga pedir. Pedir a Dios, o sea, el Dios que tiene toda sabiduría, dice cuando tenemos falta de sabiduría. ¿Y por qué nos dice Santiago que debemos de pedir a Dios? ¿Por qué a Dios? ¿Por qué no ir a hablarle a mi hermano que se graduó, verdad? Tiene una maestría o es doctor de filosofía. ¿Por qué no a mis hermanos que quizá ellos tienen, verdad, la respuesta para mí? Muchas veces nosotros primeramente vamos a otros para que ellos nos asesoren y no le pedimos a Dios. Pero la vida que se vive sabiamente es una persona que sabe primeramente, tengo que pedirle a Dios. Dios puede usar a otras personas y darle sabiduría para ministrarme a mí, porque Dios nos da sabiduría, ¿verdad?, por medio de su palabra y a través de otras personas también. Pero primero, diga primero, cuando me falta sabiduría, tengo que pedirle a Dios. ¿Por qué? Proverbios 2:6 dice, Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? Jehová, el Señor, dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, debemos ir a la fuente de donde viene la sabiduría. Por eso Santiago dice aquí en el versículo 5, si eres falto de sabiduría, pídela a Dios, que la pida a Dios. Ahora, luego dice, si vamos a pedir, ¿qué dice? Pidamos con fe. Vamos a pedir con confianza en el Dios de sabiduría. El dudador, el que duda, es una persona
aquí nos llama de doble ánimo. Es una persona que tiene una mente dividida. Es una persona que tiene una alma con lealtades divididas. El que duda. Pero pedir sabiduría a Dios, hermano, déjeme decirle, no es pedirle que Dios me dé su opinión. A veces vamos nosotros a buscar, ¿verdad?, que alguien más nos asesore, y no necesariamente malo con eso, pero primero tenemos que pedirle a Dios. Él es la fuente. Y vamos buscando a ver qué piensan ellos. A ver, tengo esta situación, necesito hacer una decisión. ¿Qué piensa usted? Y nos dan la persona quizás nuestra opinión. Y si son quizás maduros en el Señor, quizás nos den principios de la palabra, nos den principios bíblicos, nos den sabiduría divina. Pero nosotros muchas veces lo vemos eso como una opción, ¿sí? O sea, sí, lo que me dijo me sonó bien, pero pues no sé, le voy a preguntar a fulano de tal. Y va a otra persona, ¿y tú qué piensas? Y le dice eso, y va a 2 o 3 personas y le dan sus opiniones de lo que debe hacer. Pero cuando nosotros vamos a pedir a Dios sabiduría, no le vamos a pedir a Dios una opinión, para ver si acaso la consideramos y la vamos a hacer. Porque cuando Dios nos da sabiduría, no es una de muchas. De hecho, la sabiduría de Dios es la única cosa que nos puede sacar adelante. Entonces, cuando nosotros vamos a pedir a Dios sabiduría, tenemos que tener una actitud en nuestro corazón diferente que cuando vamos a pedir solamente consejo de otros. Y a veces nosotros tenemos que ir al Señor, quizá usted lo ha hecho, yo lo he hecho, ¿verdad? A pedir al Señor sabiduría, diciendo: Señor, tengo esta situación, quizá es mi matrimonio, no sé qué hacer, estoy en esta decisión de negocios, o quizá, Señor, no sé cuál camino tomar en la elección de mi carrera, tengo esta oportunidad de trabajo o esta otra, Señor, no sé qué hacer, tengo problemas con uno de mis hijos, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? Te estoy pidiendo, ¿verdad? Podemos decirle al Señor que tú me muestres, que tú me des tu sabiduría. Y esta actitud debemos de tener. Antes, Señor, de que tú me des esa sabiduría, yo me comprometo delante de ti de antemano, que lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Que lo que tú me digas, yo voy a dejar que eso me guíe. Que lo que tú me digas, Señor, yo lo haré. Escuche las palabras de Jesús, y esta es en Juan 7:17. Puede buscarlo en su Biblia, lo voy a leer en la palabra, la Biblia hispanoamericana. Dice: el que está dispuesto a hacer la voluntad del que me ha enviado, dijo Cristo, podrá comprobar si lo que yo enseño es cosa de Dios o si lo hablo por cuenta propia. Note, el que está dispuesto a hacer la voluntad del que me ha enviado, o sea, del Padre, podrá comprobar si lo que yo enseño es cosa de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que antes de que nosotros podamos entender y comprobar para nosotros la sabiduría de Dios, tenemos que estar dispuestos a hacerla. Noten lo que dijo el Señor. El que está dispuesto a hacer la voluntad podrá comprobar. Y muchas veces, por eso le digo, cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios, no es para tomar otra opinión o otra opción. Yo sé lo que Dios me ha dado su palabra, sé lo que me dice, pero no sé si quiero hacer eso o no. Eso es ser un necio. Eso es ser un insensato. Lo que empezamos a decir, Dios no quiere que caminemos de esa manera. Por lo tanto, cuando Dios nos da sabiduría de su palabra, Dios nos da algún principio, nos habla alguna escritura, nos da un ejemplo en la palabra, nos dice: esto es lo que yo quiero que haga. Y nosotros sabemos, habiendo orado a Dios, y Dios nos muestra, Dios ahora nos va a hacer responsables por esa palabra que Él nos dio. Y si nosotros la desechamos para nuestra propia destrucción. Porque la sabiduría de Dios no es una opción para nosotros considerar solamente. Es el camino que Dios nos marca. Por eso dice la Biblia: si eres falto de sabiduría, pídela a Dios. Y luego, cuando le pidas a Él, hazlo con fe. No dudes.
de que Él te va a dar la sabiduría que tú necesitas. Porque el que duda, note, lo compara como a una ola del mar. Usted ha visto las olas del mar, ¿verdad? Vienen, caen y se regresan y luego para allá y luego para acá. Me gusta la traducción esa que dice, es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. O sea, es una persona inconstante, una persona de doble ánimo. El que pide sabiduría a Dios y duda. ¿Usted cree que si Dios tiene toda sabiduría y usted de corazón y de fe le pide al Señor que Él no le va a dar sabiduría? Claro que Él la va a dar. Note lo que dice ahí, que Él da sabiduría abundantemente y sin reproche. Y dice, y le será dada. Es una afirmación, le será dada. Pero cuando pida en fe. Entonces venimos al Señor, que es el que da sabiduría, y le pedimos, Señor, no sé qué hacer, pero si tú me muestras lo que yo debo hacer, Señor, yo lo haré. Quizá usted en esta mañana está en esa situación donde necesita sabiduría de Dios, pero no ha hecho esa decisión. Lo que tú me muestres, Señor, lo voy a hacer. No busco una opinión, busco tu sabiduría y busco, Señor, someter mi vida a ello. Dios da sabiduría muchas veces, como dije, a través de el consejo de otros hombres o mujeres piadosas. Cuando venimos a ellos buscando, verdad, palabra del Señor, Dios nos puede dar a través de ello. Dios usa su palabra y a veces Dios usa hasta las circunstancias donde nosotros nos encontramos para darnos sabiduría. Toda la sabiduría que Dios da siempre estará en línea con su palabra. Dios no contradice su palabra. Y a veces nosotros pensamos, bueno, esta persona me dijo esto y pienso que es sabio hacerlo, pero lo hago porque es lo que yo quiero hacer. No porque necesariamente porque busco la sabiduría de Dios. Entonces cuando alguien me da sabiduría y contradice la Biblia, no es la sabiduría de Dios. En el Salmo 1, el verso 1, un salmo muy conocido, David escribió esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Ve? No recibe el consejo de gente que anda mal. Y no estuvo en camino de pecadores. No camina con aquellos que están en contra o caminan en contra de Dios. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No recibe consejo de aquellos que se burlan de las cosas de Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová, a ver, diga la ley, la palabra de Dios, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Es lo que David dijo. Medito en tu palabra y ¿qué? Y tú me haces más sabio que mis enemigos. Y por eso dice David aquí otra vez, no escuche el consejo de malos, no escuche el consejo de gente que no conoce a Dios y no quiere caminar con Dios. No busca consejo de aquellos que se burlan y escarnecen las cosas de Dios. Pero sobre todo, no se olvide pedir sabiduría de la fuente, que es Dios mismo. El cuarto punto que quiero compartir con ustedes es que vivir sabiamente implica que nosotros aprendemos, y no te uso la palabra aprendemos, porque todos tenemos que aprender, a confiar completamente en Dios para todo lo que concierne nuestra vida. Gracias a Dios que tenemos hermanos, gracias a Dios que tenemos familia, gracias a Dios que tenemos aquellos que nos echan la mano aquí o allá, pero nuestra fe, nuestra confianza completa tiene que estar en Dios solamente. Porque Él es el único que puede guardarnos en cualquier situación. Ahora, confiar plenamente en Dios quiere decir que yo confío plenamente en la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Él sabe, Él tiene el plan. Y que también confío completamente en su soberanía. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no solamente sabe el plan, pero que Él controla todo lo de ese plan. Dios tiene el control de todas las cosas en absoluto. Ahora escúcheme bien, hermano, esta mañana. Todo lo que Dios permite, lo dije creo que la semana antepasada. Todo lo que Dios permite en mi vida, aún lo que Dios tiene el poder de eliminar si Él quisiera. Porque si Dios tiene el control de todo, Él puede eliminar
cualquier cosa en mi vida, ¿sí o no? Sí, claro, tiene el poder para hacerlo. ¿Lo hace siempre? No. Por eso a veces pasamos situaciones que nosotros ¿verdad? Nos ponemos a pensar, ¿verdad? Empezamos a dudar a veces si Dios verdaderamente está conmigo. Pero por eso tenemos que entender la sabiduría de Dios. Todo lo que Dios permite en tu vida y en la mía, yo necesito entender, viene de la mano de Dios. Pero no de un Dios que se está desinteresado en mí. No, un Dios bueno, un Dios completamente sabio y un Dios que me ama más que cualquier otra persona. Por eso es que nada de lo que sucede en mi vida, escúcheme, nada de lo que sucede o puede suceder en mi vida, que Dios haya ordenado para mi vida y que finalmente cumplirá su propósito, cumplirá su propósito para su gloria. Nada de aquello que Dios permite en mi vida, escúcheme hermano, nadie más puede controlar, solamente Él. A veces pensamos, bueno, el diablo metió su mano, sí, pero aún el diablo está bajo el control de Dios. A veces pensamos que está Dios y está el diablo. No, hermano, el diablo es un ser criado. El diablo no está en el mismo nivel que Dios. Dios está aquí y luego está acá toda la creación. Y el diablo es parte de la creación, amén. Él era un ángel en el cielo, era Lucifer. Cayó, de hecho, por desobediencia a Dios, pero él no se iguala a Dios. Dios tiene control sobre todo, aún sobre el imperio de las tinieblas. Ahora, Dios es un Dios bueno, diga bueno. Dios es un Dios de amor, me ama. Y Dios es un Dios que tiene toda sabiduría. Por lo tanto, no hay nada en mi vida que pueda suceder del cual mi Dios, el Dios sabio, no está enterado y no está bajo su control. Y cuando yo empiezo a entender eso, a conocer eso, me da a mí, escúcheme, es un fundamento de paz. Nada me puede suceder a mí que Dios no permita. Y si lo permite con un propósito siempre. Porque Él es sabio. Y escúcheme, si Dios permitió a Jesús, que vino aquí a vivir como hombre, que pasara por un sinnúmero de cosas y sufrimientos, ¿por qué cree usted que Dios le evitará en su vida? Si a su hijo que nunca pecó y que nunca lo desobedeció, Dios le permitió en esta tierra que pasara por desprecios, por persecución, por todo tipo de falsos testimonios y verdad, gente que lo acusaba de esto o lo otro. Si Él pasó por ello, nunca habiendo pecado, ¿por qué creemos nosotros que nosotros evitaremos eso? No lo va a evitar. Quítese de eso. Yo le digo tonterías cristianas porque hay muchos cristianos que enseñan eso. Mire, entréguese al Señor y todo le va a ir bien. Cuando usted ve un predicador que diga eso, sepárese de ese predicador porque no sabe lo que está hablando. Eso no es verdad. Y eso no lo encuentra usted en la Biblia, de hecho. No, todo lo que Dios permite que suceda en mi vida, Dios tiene un propósito para ello. Y cuando yo entiendo eso y entiendo que Dios es sabio, yo no lo entiendo, no me gusta, a veces paso y lloro y me quejo y esto, lo otro, pero en último reconozco, tú eres soberano y tú eres un Dios más sabio que yo no entiendo, pero tú entiendes y eso es lo único que yo necesito saber, yo confío en ti. Le va a dar paz, va a vivir usted de una manera que nada lo puede conmover. Ahora, Jesús oró esto y quiero darle este ejemplo. En Mateo 26, cuando Él fue al Getsemaní, ¿se acuerda usted? Estaba orando, dice la Biblia que Él estaba en tanta presión que hasta sudaba gotas de sangre. Estaba Él presionado, ¿por qué? Porque sabía que tenía que ir a la cruz. Y le dijo al Padre, orando, Padre, si hay, ¿verdad?, otra manera de hacer esto, mas no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Si hay alguna manera de no tener que pasar este proceso, Señor, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y cuando el Padre le contesta a Jesús que Él tiene que ir, Él tiene que someter su vida a la cruz, Él se para de la oración, va a los discípulos
Y luego se van al jardín del Getsemaní. ¿Se acuerdan ustedes? Donde ahí los prenden, los soldados romanos vienen para prender a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Saca su espada. ¿Para qué? Va a defender a Jesús, ¿verdad? Y le corta la oreja a uno de los siervos que venían con los soldados para arrestar a Jesús. Y Jesús lo detiene y le dice él, en Mateo 26, 42, dice: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la haya bebido, hágase ¿qué? Tu voluntad. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: he aquí la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces cuando él llega en Juan 18:11 a cortarle la oreja ahí en el Getsemaní a uno de los siervos de los hombres que venían a arrestarlo, Jesús le dice en el versículo 11 del Juan 18: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En este momento él ya sabía, este es el camino que Dios me ha marcado. Y dice: la copa que mi Padre me ha dado. Acuérdense que él dijo: Señor, si esta copa hay otra manera y no la tengo que beber, pero no sea mi voluntad sino la tuya. El Padre le dice, le contesta: tienes que tomar la copa. Ahora él ya sabe. Y cuando Pedro se lanza para defenderlo, le dice: no. Dice: la copa que mi Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y entonces Jesús le dice en Mateo 26, 52 a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. Y luego le dice esto, es muy interesante: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de qué? 12 legiones de ángeles. ¿Sabe cuánto era una legión en el ejército romano en ese tiempo? 6,000 hombres. Jesús le está diciendo: Pedro, ¿tú me quieres defender con esta espada del plan de Dios? ¿Tú me quieres salvar de lo que Dios me ha dicho que yo tengo que hacer? Tengo que tomar esta copa. Y dice: ¿no crees tú crees que es algo de fuerza aquí? ¿Tú crees que es algo que yo estoy completamente, verdad, débil, que no puedo hacer nada? Y aquí aprendo yo algo de Jesús, y todos debemos de aprenderlo. Cuando Él sabe lo que Dios quiere, cuando Dios le ha ministrado el camino, la sabiduría suya, Jesús nunca intentó, ni por su fe, ni por ningún otro medio, tratar de cambiar lo que Dios le había dado, el camino. Y le dice aquí: ¿tú acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Este es Mateo 26, 53. Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿tú crees que se trata aquí de quién es más fuerte? ¿Necesitamos más espadas? Dijo: no. Esa es la copa que mi Padre me ha dado. Yo tengo que tomarla. Yo debo tomarla. Y le dijo: guarda tu espada. Entonces, Pedro aquí no entendía que la sabiduría de Dios a veces nos lleva por lugares que sí nos desafían y a veces hasta nos hacen sufrir. Y Jesús pasa por ese sufrimiento en la cruz porque era la voluntad de Dios. A veces nosotros pensamos en nuestra manera carnal, ¿verdad? Si algo es la voluntad de Dios, siempre me va a caer bien y va a ser algo que yo considero bueno. La única cosa es que no tenemos a veces la sabiduría para calcular lo que es bueno. A veces pensamos lo que nos gusta es bueno y lo que no me gusta no es bueno. Y Jesús no quería ir a la cruz, no era algo que Él estaba gozoso por ir. No, Señor, si hay otra manera y no tengo que tomar esa copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. Y cuando el Padre le dice: eso es lo que tienes que hacer, Él se somete a esa voluntad. Y le dice a Pedro: no es porque me falta poder, porque si yo oro a mi Padre, Él me envía 12 legiones de ángeles. ¿Y quién puede aquí con Él? No se trata de eso. Se trata de sumisión a la sabiduría que Dios me ha dado. Y sabe que Pedro no entendía eso en ese momento, por eso trató de defenderlo.
Cuando el Señor le dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser crucificado, va a morir, Pedro dijo, Señor, nunca te pasará eso a ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Tú buscas solamente lo que el hombre quiere, no lo que Dios quiere. Pero Pedro, para su cuenta, al final dice, él entendió lo que Jesús en ese tiempo por la sabiduría de Dios sabía en sus circunstancias. ¿Y qué era eso? Que Dios tiene el control. Aunque tengo que pasar por algo que es difícil, Dios está en control de todo. Mire lo que dice Hechos 4, 27 y 28. Vamos al libro de los Hechos. Hechos 4. Aleluya. 25. Thank you, Lord. Dice el Hechos 4, 27. Ese es el día de Pentecostés. Pedro, ¿verdad? Ese es el día después del día de Pentecostés, cuando ellos están predicando el Evangelio. Y aquí también se encuentra Pedro con ellos. Y note lo que dice. Porque verdaderamente estaban orando a Dios después de una persecución. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo. ¿Quién? Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Estos se unieron contra tu ungido, contra Jesús. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No pierda el significado de esas palabras. Pedro, acuérdese, Jesús, te van a arrestar, yo te voy a proteger. El Señor le dijo, no se trata de eso. Se trata de hacer qué es la voluntad de Dios, qué es lo que es la sabiduría de Dios, dónde está guiando el Señor. Pero aquí él se da cuenta, ahora después del día de Pentecostés, ya el Espíritu Santo vino y ellos están orando. Y dice, se unieron Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo. Pero ¿qué sucedió? Sucedió, Dios, lo que tú, por tu mano, habías determinado, note la frase, que sucediera. A veces nos pensamos que las cosas suceden porque suceden. No. Dios está en control, hermano, de todo. Y aun cuando cosas suceden que a nosotros no nos parecen buenas, Dios está en control y tiene un propósito detrás de todas ellas. Y por eso yo le decía, si usted puede captar la sabiduría de Dios y el Dios de sabiduría y creer que realmente Él es Dios sabio y Él sabe aún lo que yo no entiendo, aunque sus caminos sean insondables, aunque sus juicios sean inescrutables, Él sabe y yo confío en Él. Aunque yo no lo entienda. Pedro no entendía por qué Jesús tenía que ser arrestado. Él creía, me están quitando a mi maestro, yo lo voy a proteger. Pero Jesús había echado mano al plan de Dios. Tenía que ir a la cruz, tenía que tomar esa copa. Y aquí Pedro entiende ahora que esto que sucedió, que aquellos que se unieron contra Jesús para hacer todo lo que le hicieron, dice, vino por la mano de ¿quién? De Dios. Note, cuánto tu mano antes determinó. ¿Quién determinó lo que sucedió? Dios. Tu mano, esa es la soberanía de Dios y el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Tu mano determinó que Jesús sería prendido por estas personas y lo llevarían y lo crucificarían, pero eso determinó Dios. Esto sucedió porque fue por mano de Dios. Note Hechos 2, vaya al capítulo 2, verso 23. Pedro en el día de Pentecostés, está diciendo, a hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios. Hechos 2, 23. Entregado por el determinado consejo. ¿Quién dio el consejo determinado que se entregara a Jesús? ¿Quién determinó que esto sucediera? Dios.
por su mano soberana. Por eso le digo, no hay nada en mi vida, no hay nada que pueda suceder en mi vida que la mano de Dios no esté controlando todo. Y quizá ahorita usted esté, ¿pero cómo? Yo no entiendo. Pídale a Dios sabiduría. Y aquí estamos viendo nosotros muy claro donde Pedro nos dice, fue determinado por la mano de Dios que sucediera, entregado por el consejo determinado de Dios. Note el versículo 23, Hechos 2:23. Dice, a este entregado por el consejo determinado de Dios, dice, prendiste y mataste por manos de ¿quién? De inicuos. O sea que Dios usó hasta los actos de hombres inicuos, lo que ellos hicieron con sus manos, lo que ellos hicieron con su maldad para entregar al Hijo de Dios para ser crucificado. Ellos llevan la culpa porque lo hicieron, lo prendieron y lo mataron por actos inicuos, pero Dios, escúcheme, determinó que eso se llevara a cabo. Digo, ¿quién puede entender cómo Dios puede hacer eso? ¿Solo Dios? ¿Sabe usted, si usted solamente contempla la cruz y lo que Dios hizo en la cruz, qué hizo? Él envió a su Hijo ¿para qué? Para que Él llevara el castigo de la ira de Dios por los pecadores. En la cruz, Cristo, toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios sobre el pecado fue echado sobre Él. Por eso Él gritó a voz alta, ¿por qué Dios me has desamparado? Dios volteó su mirada de su Hijo y ahí Él puso toda la ira de un Dios santo sobre Él. Llevó la carga de nuestros pecados. Pero no solamente eso es lo único que sucedió en la cruz. ¿Sabe qué sucedió en la cruz también? Y con el mismo acto de Dios, solamente Dios podía hacer esto. Él castigó a su Hijo por la maldad de los pecadores. Pero ahí también Él proveyó la liberación de todo el pecador que cree en Él. Y la cruz es el acto de castigo divino y es la gracia del perdón divino por medio de la cruz de Cristo. Solo Dios en su gran sabiduría pudo lograr todo esto. Puede decir gloria a Dios. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que de la sabiduría de Dios nosotros podemos recibir lo que Él nos da por medio de su palabra. Y vimos ya que el comienzo del temor de Jehová tiene que ser ¿dónde? El comienzo de la sabiduría tiene que ser ¿dónde? En el temor de Jehová. ¿Temes tú a Dios? ¿O vives tu vida como tú quieres? Segundo, no solamente hay que empezar en la sabiduría, en el camino a la sabiduría divina, sino que ahora tenemos que crecer en esa sabiduría. ¿Cómo viene? Viene a través de recibir la palabra de Dios. Y esta mañana dijimos que esto implica, vivir sabiamente, implica que yo ahora tengo a alguien a quien ir y pedir sabiduría, y es a Dios. Y la debo de pedir confiando en Él, completamente. Incluso a veces cuando parece que no entiendo lo que Dios está haciendo. Y quiero terminar con esto, hermano. ¿Qué sería si realmente nosotros creyéramos que Dios es un Dios de toda sabiduría y que Él realmente ha permitido todo el conjunto, todas las circunstancias en nuestra vida para sus propósitos? ¿Y cómo se vería si nosotros confiáramos en Él a pesar de nuestro conocimiento limitado de todo lo que Él está haciendo en nuestra vida? No lo entiendo todo, pero yo sé que tú estás obrando. Puedo decirles, creo, esta mañana que la sabiduría de Dios, correctamente entendida, y no te hago ese énfasis, correctamente entendida, nos libera de muchas cosas. Primero, cuando usted correctamente entiende la sabiduría de Dios, como la Biblia la presenta, esto lo va a liberar a usted de autocompasión. Donde usted se siente como una víctima a veces, de esa mentalidad que mucha gente tiene. Ay, mira cómo Dios me está tratando. Ay, mira cómo yo
¿Cómo que es lo que Dios puede permitir esto en mi vida? Que yo soy tan bueno. Va a eliminar el juego de culpa que siempre anda culpando a esto o lo otro por lo cual las cosas suceden. También nos libera de la emoción negativa que muchas veces acompañan, ¿verdad?, las respuestas infructuosas que nosotros solemos tener ante la adversidad. Cuando viene alguna prueba, alguna cosa que tenemos que pasar o sufrir, muchas veces nuestras emociones negativas nos ganan. Pero Jesús nos enseñó que Dios siempre está obrando, diga obrando. La sabiduría de Dios siempre está activa, nunca falla. Y todas las obras de la creación, ya hablamos acerca de ello. Todas las obras de la creación, todas las obras de providencia y la gracia de Dios lo muestran. Que Dios obra en su creación y en su providencia y en su gracia por medio de su sabiduría. Entonces, hasta que nosotros podamos ver esa sabiduría en estas cosas, no la estamos viendo bien. Hasta que nosotros no nos demos cuenta, Dios es sabio en todo lo que hace. Estaremos viendo no correctamente. Y por eso somos afectados en nuestras emociones. Nos sentimos como que somos víctimas. Cuando yo paso situaciones difíciles en mi vida y viene la tentación de dudar de Dios, ¿sabe lo que yo hago? Me pongo a pensar de Jesús y digo, Señor, tú eres mi Señor. Y si tú pasaste por desprecios, si tú pasaste por falsas acusaciones, si tú pasaste por todo tipo de sufrimientos, ¿por qué me creo yo ser víctima? Yo no soy víctima. Yo soy tu hijo. Y tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Me regreso otra vez a esa postura de fe. Dice, pastor, pero eso le elimina lo que está pasando. No, todavía lo siento. Pero mi fe no se extravía, sigue confiando en Él. Porque yo creo que Dios es enteramente sabio, puedes decir amén. El escritor J.I. Packer, en su libro que habla acerca de la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios, dijo algo interesante y se lo quiero leer. Lo escribí aquí porque me tocó tanto que dije lo quiero compartir con ustedes para terminar esta mañana. Dice el escritor J.I. Packer, no podemos reconocer la sabiduría de Dios a menos que sepamos el fin hacia el cual Él está obrando. La sabiduría de Dios no se ha comprometido y nunca lo ha hecho a mantener feliz a un mundo caído, ni a hacer que la impiedad sea cómoda. Ni siquiera a los cristianos les ha prometido una vida sin problemas. Más bien al revés. Él tiene otros fines a la vista para la vida en este mundo que simplemente ponérselo fácilmente a todos. Sino que hacer nuestra vida fácil. Dice, ¿cuál es su objetivo final? Dice, es llevarnos a un estado en el que lo complacemos a Él por completo y lo alabamos adecuadamente. Donde nos lleva a un estado en el que Él es nuestro todo en todo. Donde nos regocijamos continuamente en el conocimiento de su amor por nosotros y nuestro amor por Él. Un amor puesto sobre nosotros desde la eternidad por un Dios, el Dios sabio, que se regocija en nuestro amor por Él, extraído de nosotros por su gracia a través del Evangelio. Este es el Dios que tiene que ver contigo y que tiene que ver conmigo. Que nos dice, yo tengo un propósito más alto que simplemente tu comodidad y mi comodidad. Y la Biblia nos dice cuál es ese propósito.
nos quiere conformar a la imagen de su Hijo. Y si Cristo Jesús, pasando por este mundo como nosotros lo hacemos, pudo confiar en el Padre plenamente y enteramente, no importa lo que le haya pasado. Cuando Él estaba delante de Pilato y Pilato le dice, ¿no sabes tú? ¿No me contestas? ¿No sabes tú que yo tengo el poder para crucificarte o liberarte? Y Jesús le dice en esa respuesta famosa, tú no tienes poder sobre mí, solo lo que se te ha dado del cielo. Y cuando usted esté en esa situación donde no entienda, buscando sabiduría de Dios, y el diablo le diga, mira, ¿dónde está tu Dios ahora? Te ha abandonado. Usted le puede decir, tú no tienes poder de mí. Y no puedes hacer nada en mi vida que mi Padre no lo haya permitido. Y si Él lo ha permitido, por un propósito sabio, Él lo ha permitido. Yo quiero animarle en esta mañana que usted confíe en ese Dios sabio. Él nunca, ni en el tiempo ni por la eternidad, te abandonará. El camino puede ser difícil, pero Cristo dijo, yo estaré contigo. Padre, gracias te doy. Yo sé que en este día, en este momento habrá, Señor, quizá aquí o aquellos que nos escuchan por el internet, personas que están en medio, Señor, de un problema, de una prueba, de un sufrimiento y no entienden por qué están ahí. Señor, yo pido que tú en este momento abras su corazón y su entendimiento y les dejes saber, tú eres el Dios que puede ser confiado. Tú tienes toda sabiduría. Señor, yo a veces no entiendo. Me gana mi autocompasión. Me siento víctima. Pero tú tienes un propósito más alto que solo hacerme sentirme bien en un mundo caído. Como dijo el escritor Packer, tú tienes un fin más alto. Tú tienes una formación de mi vida, de mi carácter. Que quieres que se asemeje a tu Hijo. Por eso lo enviaste para salvarnos, para transformarnos. Y ahí donde tú estás, humilla tu corazón delante de Él. Y dile, Señor, gracias porque tú estás en control de todo lo que a mí me sucede y me pueda suceder. Y yo confío en ti, Padre. Perdóname si no he abrazado tu sabiduría con una fe genuina. Perdóname si he creído, Señor, que yo merezco mejor tratamiento de lo que tu sabiduría y tu mano me ha traído. Porque al fin yo sé que en esto tú me estás formando. Y estás quitando de mí toda soberbia. Toda fe en mí mismo. Para amarte, Señor, con todo mi corazón. Aquellos que en este momento, Señor, pasan por esa carga que los tiene abrumados. No permita, Señor, que el enemigo por sus emociones, sus pensamientos propios les gane. Haz que digan, Señor, tú sabes lo que haces. Tú nunca llegas tarde. Tú tienes todo bajo tu control.
Y yo te creo a ti, Señor. Llena mi vida con tu gozo. Como dijo Santiago, cuéntalo como sumo gozo cuando encuentres problemas y pruebas, porque sabemos que produce algo bueno en nosotros si confiamos en ti. Ahí donde está, levanta tus manos al Señor. Ahora adórale. Adórale. Ven a la roca que has salvado. Sí, Señor. Ven sin reservas ni temor. Ven a adorarle como eres. Ven, traes tus cargas sobre Él es fuerte para tomarlas. tu presencia, Cristo, remienda corazones y dolor. Tu presencia, Cristo, es son de libertad y salvación. Aquí en tu presencia, Aquí, Señor, en tu presencia. ven, Santo Espíritu, y obra. Sí, Señor. Ven, Señor, toca cada corazón. Ven, por mi vista sobre ti. Ven, pues tu voz aviva mi alma. Eres tú quien nos trae el cielo aquí. Dígale tu presencia. Eres tú quien nos trae el cielo aquí. Tu presencia, Cristo, remienda corazones sin dolor. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Cristo, es son de libertad y salvación. Tu presencia, tu presencia, Cristo, remienda corazones sin dolor. Tu presencia, Aleluya. Cristo, es son de libertad y salvación. Es el son. Es son de libertad y salvación. Gracias, Padre Gracias te Santo. damos, Jesús. Te damos por tu gracias que presencia. aquí cuando estamos en tu presencia, Señor, tú puedes suplir toda necesidad que tengamos. Gracias. Sí, Señor. Y gracias, Padre, Toca, Señor. que tú iluminas nuestro camino a través de tu palabra. Te amamos, oh Padre. Gracias. Espíritu Santo, gracias por la obra que haces en cada uno de nuestros corazones. Te alabamos, Padre. Amén y amén.